nos ha prometido, cosas que Dios ha hablado y serán tangibles, serán visibles sobre sus vidas. Amén. Así que muchísimas gracias a todo el equipo que nos acompaña. Y bueno, hoy quiero hablarte de algo particular. Voy a ser breve para que este momento que estamos atravesando de harto calor, ¿no? Usted imagínese que está en la playa, nada más imagínelo. Piense que es el calor de la playa, que curiosamente ese día no sopló el viento. El mar está calmado, está quietito, no está haciendo nada y usted está sudando, pero usted está disfrutando, así dice, oh, qué rico calor porque estoy en la playa, ¿va? ¿Sí? Te voy a explicar por qué te digo eso, porque te quiero hablar del corazón. ¿De quién? El corazón. Ay, mi vida, el corazón, ¿no? Diga conmigo, el corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón para que Dios me hable de eso? ¿Qué tiene que ver que de repente hay un tema donde tengamos que tocar el corazón? Y te digo algo muy importante y muy célebre. ¿Por qué te debo de hablar del corazón? Porque el corazón refleja la condición que cada persona tiene. Diga conmigo, el corazón refleja la condición que una persona tiene. Entonces, como está nuestro corazón, es la condición que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Estás acá conmigo? Y ¿sabes algo? Una de las cosas que producen sanidad y liberación. ¿Cuántos quieren sanidad y liberación? Bueno, hay mucha gente que necesita sanidad y liberación. Yo también todo el tiempo necesito que Dios siga trabajando áreas en mi vida. Pero ¿sabes qué? Esa sanidad y esa liberación no pueden ser legítimas hasta que nosotros no conocemos la condición de nuestro corazón. ¿Alguna vez te ha pasado que le dices a alguien, oye, ¿por qué no cambias esto? Y la persona ni siquiera se da cuenta que está haciendo o está practicando un error. ¿Te ha pasado alguna vez en la vida? A mí sí me ha pasado muchas veces que las personas a veces no se dan cuenta. Inclusive a mí me llegó a pasar que no me di cuenta de los errores que yo también cometía. Y que muchas veces alguien cercano a mí me decía, oye, ¿sabes qué, Carlos? Mira, ¿no te das cuenta que estás haciendo esto? Y yo me decía, no, ni siquiera me doy cuenta. Entonces, para que venga una legítima sanidad y una legítima liberación a tu vida, necesitas conocer la condición que tienes. ¿Sabes qué significa eso? Es ponerte en un espejo. Es ponerte en un espejo. ¿Alguna vez te has visto en el espejo? ¿No? ¿Cuántos recuerdan? Yo sé que hay muchos jóvenes acá, pero otros ya no estamos tan jóvenes. Y tal vez quiero llevarte a recordar esto. Cuando estabas frente al espejo y te salió un barrito en la nariz. ¿Alguna vez a alguien le salió un barrito en la nariz? Digo barrito, pero en realidad te salió un volcán. Y tú de repente en ese momento decías, ¡ay, me salió un barro! ¿Qué voy a hacer? Y andabas así como todo así, ¿sí o no? ¿Te cuidabas, sí o no? ¿Por qué te cuidabas? Porque conocías tu condición. ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? Pero resulta ser que en el ámbito del espíritu, en el ámbito del alma, en nuestras emociones, en nuestro entendimiento, nosotros no sabemos cuál es nuestra condición. Y al no identificar nuestra condición, por eso es que nosotros literalmente no podemos adquirir sanidad y liberación. Oran por nosotros y resulta ser que sigo atravesando el mismo problema. Oro yo a Dios y sigo atravesando el mismo problema. De repente busco a Dios en otro tipo de ámbitos, en otro tipo de áreas. Está comenzando Restored Generation y me digo, me voy a acercar porque a lo mejor ahí Dios me toca de repente y cambia mis circunstancias. Mira, sí lo va a hacer porque está iniciando Dios una nueva temporada, pero para que lo haga legítimamente, no ilegítimamente, sino legítimo, que sea legítimo. Y para eso tengo un paréntesis. ¿A cuántos piensa que está jugando la selección argentina y de repente tiran a gol y el Dibu no alcanza el balón, pega en el travesaño y el balón hace esto, ¡pac! Y bota. Y de repente el delantero dice, ¡gol! Todo el mundo diría el VAR. ¿Sí o no? ¿El cómo? El VAR. ¿Y para qué el VAR? Porque el VAR te demuestra que si el balón cruzó, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero imagínate que de repente el árbitro tiene una coima del equipo contrario, de México, para ganarle a Argentina. Y entonces resulta ser que pagamos la coima ahí en la mesita, así le hicimos una cortita, y de repente dice, ¡gol para México!
Ni una menche. Qué malvado. Vámonos de acá, mi amor. Estos son unos malagradecidos. Y de repente dice el árbitro, gol para México. ¿Tú qué dirías? Ilegítimo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hay cosas que pueden ser y que tienen parecido de realidad, pero son ilegítimas porque no son verdaderas. Por eso es que de repente alguien te ora, te impone las manos, de repente alguien te profetiza, de repente todo eso y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no está obrando? ¿Sabes por qué? Porque hay áreas en tu vida que están ilegítimas delante de Dios. ¿Están cómo? Ilegítimas. Y entonces cuando hay ilegitimidad, entonces literalmente nuestra sanidad y nuestra liberación no pueden ser legítimas. Nosotros necesitamos buscar legitimidad. ¿Sabías que una condición de los leprosos, déjame decirte que los leprosos en el tiempo antiguo se les decía que eran inmundos? ¿Que eran cómo? Inmundos. Eran inmundos. La palabra inmundo viene de la raíz tame. Tame, que significa impuro. ¿Qué significa qué? O ilegítimo. Y ellos tenían que se veían obligados a decirle a la sociedad que eran leprosos, que eran impuros. ¿Por qué? Porque eso garantizaba que ellos conocían su condición, que no la ocultaban. Y por eso de repente con Jesús llega un momento en el que aparecen 10 leprosos. ¿Cuántos aparecen? 10. Y a los 10 los sana, escucha bien. Pero resulta ser que en el transcurso de esa sanidad solamente unos cuantos pudieron volver a ver a Jesús. Y habla de uno particularmente y dice entonces que él vuelve y cuando lo ve Jesús le pregunta, ¿dónde están los demás que también sané? Y entonces lo que podemos ver y destacar de ese pasaje es que hay personas que literalmente pueden tener su sanidad de manera ilegítima. ¿Y qué sucede con lo ilegítimo? Que tarde o temprano tú volverás a esa condición. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? ¿Alguien alguna vez ha escuchado a una persona que de repente le dio una enfermedad y de repente sana? Y de repente al paso del tiempo, ¡pum!, se vuelve a activar. ¿Por qué? Porque no fue legítimo. Yo quiero decirte en esta noche que lo que venimos a hacer aquí en Escobar, este inicio, Dios habla y Dios profetiza para tu vida que lo que Él quiere hacer de sanidad, de liberación, tiene que ser legítimo. Diga, lo que Dios va a hacer en mi vida va a ser producto de que voy a caer en las coordenadas precisas para que todo lo que Dios haga sea legítimo en mi vida. Amén y amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay una parábola que quiero que abras tu Biblia y te voy a llevar allá. Le voy a pedir a las personas que usen su celular y puedan descargarse la Biblia si no la tiene. Y si no, péguese a alguien que está al lado, no se pegue tanto porque si no luego por la transpiración va a ser difícil. Pero quiero que vaya a la Biblia conmigo en Mateo capítulo 13, verso 18. Mateo capítulo 13, verso 18. Fíjate bien, Mateo capítulo 13, verso 18 habla una de las parábolas que me gustan mucho en la palabra de Dios. Esa parábola se llama la parábola del sembrador. Diga conmigo, la parábola del sembrador. Esa parábola nos da un esquema muy hermoso. Un esquema muy hermoso acerca de la condición de nuestra vida. Es una radiografía, una tomografía. ¿Alguna vez a alguien le han hecho una tomografía? A mí sí me hicieron una tomografía y se ve todo como estamos por dentro, ¿sí o no? Pues esta palabra de la parábola del sembrador es literalmente una radiografía, una tomografía de la condición de su vida. La Biblia dice y empieza diciendo así ese pasaje. Mateo capítulo 13, verso 18 dice, oíd pues ustedes, nosotros, la parábola del sembrador. Usted tiene que oír esa parábola. Dígale al lado, escucha esta parábola. Fíjate bien, comienza diciendo ahí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, otra vez, cuando oye ¿qué? La palabra del reino y no la entiende,
Sucede algo. Diga ahí, sucede algo. Vamos a subrayar dos palabras interesantes. Viene la palabra del reino. Y segunda cosa que tiene que usted subrayar es que no le entiende. ¿Qué cómo? Dígale, no entiendo nada. ¿Sabes qué pasa? Te puedes quedar en la misma condición. ¿Por qué? Porque te puedes quedar sin entender. Dice ahí entonces que no le entiende. Y entonces el paso siguiente que describe la palabra es que viene el malo. ¿Quién viene? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué hace? Arrebata. Fíjate bien, te voy a poner en contexto. Hasta que nosotros no identifiquemos nuestra condición, no sabremos qué áreas Dios quiere trabajar y sanar. Entonces, para eso, antes de ir y llevarte a eso, necesitamos entender cómo es nuestra condición. Y hay 4 formas en las que podemos tener una condición. 4 formas básicas que hoy quiero hablar de una condición. 4 formas básicas con las cuales usted va a conocer a las personas y va a poder ver su condición. Ay, pastores, ¿después significa que me voy a convertir en un psicólogo? No, pero te aseguro que te va a servir mucho como si fueras un psicólogo. Te va a servir mucho porque vas a entender cuándo sí, cuándo no hablar con tu cónyuge, con tu pareja, con tu novio, con tu socio, porque vas a entender cómo está su condición. ¿No te ha pasado que alguna vez hay gente que quiere hablar en el momento menos adecuado en tu vida? ¿Y por qué quiere hablar en el momento más adecuado en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque no entendió tu condición. La primera condición que habla la Biblia, la primera condición dice que es un corazón cerrado. ¿Un corazón qué? Cerrado. ¿Cuál es esa condición, pastor? ¿Cuál es esa condición? Mira, esa condición tiene estas características. Te voy a dar 2 de ellas básicas. Un corazón cerrado, o este tipo de corazón, se caracteriza porque no puede recibir. ¿No puede qué? Fíjate que la Biblia dice que entonces viene la palabra y no la entiende. Cuando dice que no la entiende es porque no la puede recibir. Solamente una persona la puede recibir cuando ésta es entendible. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué no podemos recibir a veces de parte de Dios ciertas cosas? Porque estamos llenos de costumbres o tradiciones. Por ejemplo, a mí me pasó que me enseñaban que para poder recibir la palabra yo tenía que estar literalmente así como intelectual. Luego aprendí otras formas de recibir y literalmente después dije, bueno, pues lo que se me pegue. ¿Lo que qué? Dile al lado, lo que se me pegue. Y a lo mejor se te pega una gripa, a lo mejor se te pega una deuda, a lo mejor se te pega un enojo, a lo mejor se te pega algo. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Entonces escucha bien esto. Resulta ser que ese corazón no puede recibir porque tiene tradiciones y costumbres que afectan cómo escucha o cómo recibe la palabra. Hay personas con las que de repente empiezas a hablar y no saben cómo escuchar. No saben cómo escuchar. Es que no le entiendo cuando él habla, no le entiendo cuando ella habla, no entiendo, es que yo no puedo ponerme de acuerdo con mi esposo, no puedo ponerme de acuerdo con mi esposa, no puedo ponerme de acuerdo con el socio. ¿Sabes por qué? Porque tienes tradiciones, tienes costumbres en tu corazón que afectan lo que escuchan. ¿Que afectan qué? Lo que escuchan. Una tradición que a veces puede estar en las personas. Te voy a decir una. Hay personas que no termina alguien de hablar algo y ya comenzó a hablar el otro. Es una tradición, una costumbre que tiene clavada ahí. No termina todavía uno de decir la idea y ya estás interrumpiendo. ¿Alguien tiene esa costumbre por acá? Pero eso sí, quieren ver cambios. Queremos ver cambios en la vida, queremos que sucedan cosas maravillosas de parte de Dios en nosotros, queremos sanidad, queremos liberación, pero ¿qué crees? Tenemos costumbres y tradiciones que nos impiden recibirlo. Le pides a alguien, te acercas al líder, te acercas al mentor, te acercas a una autoridad, te acercas al pastor. Pastor, necesito que me eche la mano porque necesito que me ayude en alguna área de mi familia. No sé cómo llegar al corazón de mi hijo, no sé cómo llegar al corazón de mi hija. Y entonces ya le estás hablando y tú ya estás razonando.
Tú ya estás ¿cómo? Razonando lo que te está diciendo. Usted no lo está recibiendo. Usted sabe qué, lo está razonando. Si usted pide un consejo para razonar, entonces eso nunca le va a servir. ¿Sabe por qué? Porque usted sigue creyendo que tiene la razón. Por eso dice que entonces viene la palabra del reino. No vino cualquier palabra. Dice que la palabra ¿qué? ¿Y cómo es esa palabra, pastor? Es la verdad, la puritita verdad. Es la palabra que viene del mismísimo Dios Altísimo. Imagínese que ahorita yo soy Dios. No lo soy, no quiero decirle que soy, pero imagínese que yo soy Dios y me empiezo a poner a hablar con usted en este momento y le digo, haga esto. Y usted razonando. Usted está literalmente diciendo, esa palabra no es la palabra del reino. Es como cualquier otra. Es como si estuviera hablando con un amigo. Es como si estuviera hablando con el compadre o con la comadre. Es como si estuviera hablando con el cuñado, con la cuñada. Es como si estuviera hablando con el suegro, con la suegra. ¿Sabe qué? Usted necesita entender que cuando viene a la iglesia, usted viene a recibir la palabra del reino. ¿La cómo? La palabra del reino. Entonces tengo que quitarme tradiciones y costumbres. La primera costumbre, empezar a tener que hablar antes de que Dios termine de hablar. Dios te dice algo y eso se activa. ¿Y eso cómo? Entonces ese sería el primer punto por el cual se caracteriza ese corazón cerrado. Y la segunda razón por la cual, la segunda característica es que usa la razón y la lógica para poder entenderlo todo. Quiero usar toda la razón y la lógica para poder entenderlo todo. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que son ilógicas que Dios te va a decir que hagas. Hay muchas cosas, ¿cómo qué? Ilógicas que Dios te va a pedir que hagas. Como ahorita, con este calor, es ilógico que Dios hable algo. ¿Sí o no? Mira que la Biblia dice que de repente los llevaba a él al desierto. ¿Los llevaba a dónde? Al desierto. Nunca se dijo que los llevó al Hotel 5 estrellas. Dice que los llevaba al desierto. ¿A dónde los llevaba? Al desierto. Y ahí en el desierto les predicaba durante todo un día. Eso es ilógico. ¿Sí o no? ¿Eso cómo es? Eso es ilógico. Y entonces por ser ilógico resulta ser que a veces uno usa la razón. Uno usa ¿qué? La razón. Y entonces cuando uno está usando la razón resulta ser que uno se la sabe todas. Pero tienes que saber que Dios es sobrenatural. ¿Dios qué es? Es sobrenatural. Y nosotros necesitamos comprender ese principio, que si Dios es sobrenatural, muchas veces me va a pedir que haga algo ilógico. Si usted le pregunta de repente a los ancianos, a todos los servidores que han estado con nosotros de hace tiempo, te garantizo que te van a explicar y te van a decir, tuve que hacer esto ilógico. Y por eso ahora estoy en el canal en el que me encuentro. Ahora estoy en la bendición en la que me encuentro. Ahora estoy en la prosperidad en la que me encuentro, porque hice algo ilógico. Un día estaba el pueblo de Israel y de repente llegan a un lugar donde ya no había más paso. Había un mar. ¿Había qué? ¿Había un qué? Un mar. Y ya no podían pasar por ahí, pero agarró a Moisés y de repente le dijo, alza la vara. Hizo algo ilógico. Imagínate que Dios simplemente te diga, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo de que tú acciones esto. Y tú lo razones, y tú lo dudes, y tú digas de repente, ay, bueno, es que será de Dios. Dios no quiere que juegues con la razón, porque si juegas con la razón va a decir, te tiene el corazón cerrado. ¿Y qué pasa con eso automáticamente? Viene la palabra y ¿qué pasa? No la entiende. ¿Qué sucede? Pero estás en la misma condición. Te estás drogando. No puedes salir de la droga. No puedes salir de la junta. No puedes salir del alcoholismo, no puedes salir del tabaquismo, no puedes salir, y te endeudas, y no puedes salir, pero eso sí te pones en la iglesia a usar la razón. Usa la razón para salir de eso. No usa la razón para contender con Dios, usa la razón para salir de eso.
Usa la razón para dejar de maltratar a tu padre y a tu madre. Usa la razón para dejar de maltratar a tu esposo. Usa la razón para dejar de maltratar a tu esposa. Usa la razón para dejar de ser indiferente. Usa la razón. Para eso sí hay que usarla. Pero no, nos gusta usar la razón y la lógica para poder entender lo que Dios quiere. Y nos comportamos como si de repente fuéramos científicos del Dios. Entonces dice la palabra que entender es una expresión que se usa, escuche bien, para tener una experiencia con lo que se enseña. Eso es entender. ¿Cuántos quieren entender? ¿Cuántos quieren entender? Entender, por eso dice, viene la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué significa eso? Que no tiene la experiencia con esa palabra. ¿Que no tiene qué? No tiene. ¿Sabes qué le gusta al enemigo? Que venga la palabra, que tú no la entiendas, porque sabe que si tú no la entiendes, tú no tienes una experiencia con eso. El enemigo no te está diciendo, te voy a tapar los oídos para que no escuches. No, él te va a dejar escuchar, pero ¿sabes lo que no te va a dejar? Es entender. ¿Y qué es entender? Tener la experiencia con eso. Usted escucha. Usted puede escuchar a su papá o puede escuchar a su mamá que le dijeron, oye, mira, pórtate así, haz esto, haz lo otro. Todo el mundo escuchó, ¿sí o no? Nadie me puede decir que no escuchó. Muchas personas dicen la palabra que van a decir que no van a tener oportunidad de decir, no, a mí nadie me predicó. Todos tuvieron la oportunidad de escuchar, pero no todos tuvieron la oportunidad de entender, de tener experiencia con eso. ¿Me estás comprendiendo? ¿Me estás comprendiendo? ¿Estás acá o no? Entonces, mucha gente se puede burlar, pero yo me puedo burlar de usted porque a lo mejor digo, usted no tiene la experiencia. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta quién tiene un corazón cerrado. ¿Alguna vez le ha pasado hablar con un joven? Y que el joven se burla del padre, se burla de la madre, se burla del hombre adulto. ¿Le ha pasado alguna vez en su vida? ¿Y qué pasa después? Crece ese joven y le dice a papá, ahora te entiendo. Hasta en ese momento entendió, pero nadie le prohibió que escuchara. Entonces el enemigo no te va a prohibir escuchar. Lo que va a limitarte a través de tener un corazón cerrado, de usar la razón, de tener tradiciones y costumbres, es tener una experiencia con lo que se enseña. Pero digo, amigo, nada me llevará o hará que pierda la palabra de Dios. Entonces, fíjate bien qué empieza a pasar. Hay un fenómeno en esto. Dice la palabra ahí que esa persona recibe la palabra ¿con qué? Con gozo. ¿Cómo la recibe? ¡Wow! Se alegra, ¡wow! Así, tremendo. Oye, che, ¿y ahora cómo arranco con esto? Dios ya me dijo que me quiere cambiar. Dios ya me dijo que me quiere restaurar. Dios ya me dijo que me quiere sanar. Dios ya me dijo que me quiere liberar. ¿Y cómo se arranca? Estoy re feliz porque Dios me lo dijo, pero no sé cómo arrancarlo. ¿Y sabes qué pasa en ese momento? El enemigo viene y rápidamente roba lo que fue sembrado. Sales aquí, cruzas la puerta y de repente ya todo el mundo está hablando. No, sí, fíjate que no sé qué, que el fútbol, que el Boca, que el River, que de repente que la chica, que, mira, oye, es que está re bonita la chica de la iglesia. Ya te lo robó todo. ¿Ya cómo? Te lo robó todo. De repente estás con el esposo, con la esposa y de repente siempre hay uno que carrerea. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. Y hay alguien que dice, yo me quiero quedar, déjenme otro rato. No, ya, vámonos. Y solamente por eso te robó lo que te dieron. Llegas a tu casa, ¿qué hablaron? ¿Qué hablaron? Me habían ministrado sanidad interior, me habían ministrado, me oraron por las ofensas y ya se me olvidó porque salí recaliente porque esta me estaba carrereando. Así los veo de repente. Dios me liberó, renuncié, me hicieron renunciar a la ira, al orgullo. Y antes de que cruces la puerta,
ya estás re orgulloso porque, ay, ¿viste cómo te trata la del kiosco de la iglesia? Re indiferente. Qué asquerosa mujer. ¿Estás acá conmigo? Así le roba el enemigo. Así se mueve el toque. 1, 2, 3. Te pagan la nómina, te pagan la quincena y te roba así el toque. ¿Alguna vez ha tenido su tarjeta con números rojos, negativo? Le hacen el depósito y se lo chupan. Así es el enemigo, como el banco. Usted llega a comprar con la cuenta DNI y de repente, usted no tiene fondos. ¿Cómo no? Si me acaban de depositar, acabo de entrar. Ya se lo chupó. ¿A cuánto se lo chupa el diablo? ¿No? Trae su mamadera el diablo. ¿No? Pero te voy a decir algo, como dicen los pastores, que me encanta, me hacen reír un montón en el Instagram. El diablo está muerto. Segundo corazón, rápidamente. Segundo corazón. Después de que vemos el corazón cerrado, viene un corazón que empieza medio a mejorar un poquito. ¿Cómo es? Es un corazón bien argentino. Medio ahí. ¿Sí o no? Mazo, ¿no? ¿Cuántos ocupan esa palabra medio? Coso. Mazo. ¿No? ¿Sí o no? ¿Están acá o no? Así, el corazón, coso. Yo debería decir coso, el cosito del coso. Y todos deberían entender como la palabra del reino, ¿no? ¿Está acá conmigo? ¿Cuál es el segundo corazón? El que fue sembrado en pedregales. Diga conmigo, el que fue sembrado en pedregales. Te voy a leer lo que dice la palabra. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Vamos a entenderlo. Este también oye la palabra, pero fíjate lo que dice. Y al momento la recibe con gozo. ¿La recibe cómo? Este también se alegra, se goza por lo que está escuchando. Se goza porque Dios lo va a sanar, lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a prosperar. ¡Ah! ¡Amén! Grita. ¡Ah! Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Pero que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Cómo es? De corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué le pasa? Luego tropieza. Diga conmigo, sembrado en pedregales. ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué es esto? Pues mira, para empezar a entender este corazón, es un corazón que ya ha empezado a pasar por ciertas etapas, por ciertos procesos. ¿Ha empezado a pasar por qué? Por ciertos procesos. ¿Cuáles son esos procesos, pastor? Bueno, te lo voy a decir rápidamente. Esos procesos literalmente son que comienza a entender, ya empieza a tener experiencia con lo que escucha, empieza a tener experiencia con lo que se le da, empieza a tener experiencia con eso. Es como cuando le dices a un chico, es que esta es la que te gusta. Pues a ver, quiero darle un beso. Empieza a tener experiencia, ¿no? Y empieza, órale, qué bien que saben los besos. ¿Sí o no? ¿Alguien todavía siente esa sensación cuando ves a alguien? Yo luego le digo a mi hija chiquita, no estoy hablando de ustedes ya están mal pensados. ¿Sí? Yo le digo a mi hija, ay, por favor, Eli, dame un beso. Ay, papi, no, ándale, por favor, dame un besito. Pero uno rico, así despacito aquí, chiquito. Ay, y me lo dan rápido. No, así no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque a mí me encanta la experiencia con los besos. ¿Estás acá conmigo? Y entonces fíjate bien. Esta persona que es el corazón de los pedregales es alguien que tiene el corazón que empieza a entender, empieza a tener experiencia, empieza a recibir, empieza a creer. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no tiene raíz. Dile al lado, ¿tú tienes raíz? Porque cuando nosotros no tenemos raíz o no echamos raíz, es porque nada de lo que recibimos se vuelve un fundamento. ¿Se vuelve qué? ¡Pum! Se lo llevó el viento. ¿Se lo qué? Se lo llevó el viento. Nada lo puedes poner por fundamento.
Te dijeron la semana pasada, hace 15 días hablamos de la verdad, hablamos de la cosmovisión y... ¿Qué? ¿Qué dijo? No tiene raíz, ya se le borró el cassette. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que existían los cassettes, que esos eran de los que se regrababan. ¿Alguien recuerda esos cassettes de doble lado? Que tenías que escuchar el programa de radio y salía la canción que te gustaba y le ponías para que se grabara. Y los malvados de la radio siempre, ¿qué pasaba? Antes de que terminaba te ponían el anuncio. Oh, qué bronca, ¿no? Bueno, los que hoy tienen Spotify ni saben de lo que hablamos. Pero en mis tiempos, o en nuestros tiempos, teníamos que usar un casetín. Y ese cassette lo tenías que poner y ponerle grabar, el botón rojo, ese círculo rojo que era aparte durísimo. Porque la única manera en la que se activaba es que tenías que usar un cassette virgen, un cassette que se pudiera hacer regrabable. Y entonces resulta ser que literalmente, hasta que usted no grababa algo en esa pista, ese cassette no tenía nada. Muchas veces así nosotros somos un cassette, nos vemos re lindos, pero no grabamos nada. Hace falta que le aprieten el botón de grabar en su corazón. Hace falta que le apriete el botón de grabar en su vida. Háganle el de al lado así, a ver, apriete el botón de grabar. Pero eso sí, le dices, joda, pásame la dirección. Yo llego, yo me encargo de llegar. ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo te lo digo en serio, en serio. Soy pastor ahora, pero antes no lo fui. A mí me daban una dirección para una fiesta. ¿Y qué crees? No se me olvidaba. No se me olvidaba. ¿Te has sacado o no? Otra, te voy a dar otra muy buena. De mis tiempos, de los que son de mis tiempos. Antes no había celular, ¿sí o no? Antes no había las libretitas esas que parecían de acordeón para grabar los teléfonos, ¿sí o no? Pero resulta ser que de repente hablabas con la que te gustaba y le sacabas el teléfono. Ahora es re fácil para los chavos de este tiempo. Pásame tu número, pásame tu WhatsApp, un QR para que... Re fácil, pero en nuestros tiempos tenías que hacer proezas. Porque te tenías que acordar del número, hijo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Eso es echar raíces. Pero la gente hoy no echa raíces, ¿sabes por qué? Porque todo lo tiene fácil. Todo lo tiene rápido, todo lo tiene práctico. Y entonces de repente estabas ahí con la que te gusta. Pásame tu número. 11 6 7 9 9 35 40. Más despacito, espérate, me lo estoy grabando. No había ni chance para la lapicera grabártelo como presidiario ahí. Es más, era súper importante que te lo aprendieras, ¿sabes por qué? Porque como no había celular, tú no podías marcar para saber si era el correcto. Y entonces ibas corriendo grabándotelo y llegabas al primer teléfono de moneditas, esos que había de antes. Póngale la moneda y... Mala si se te olvidaba. Qué bronca. Antes no había celular. ¿Y qué teléfono te daban? El de casa. Que te conteste el papá, hijo. Ahora con el celular eso ya la libraste, che. Ya sabes, vas a la segura, le tiras un audio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos vemos acá en el Grido, nos vemos acá en el centro de Escobar, nos vemos ahí en el caminito que está ahí. ¿Sí o no? Vamos a echar unas birras con este calorón, ¿cómo ves? Te invito. Te pones guapo, guapa, ¿sí o no? Pero antes no había nada de eso. ¿Antes qué? No había nada. Tú levantabas el teléfono y... Sí, diga. Hola. ¿Se encuentra Rosalba? Está equivocado.
¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? ¿Cuántos recuerdan eso? Así estás con Dios, jugando todo el tiempo a querer recordar algo porque no tienes raíces. No tienes raíces en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Empieza a entender, empieza a tener experiencias, empieza a alegrar. ¡Wow! Ya me liberaron, ya me tiraron al suelo, ya la gloria de Dios, sentir escalofrío en mi cuerpo, todo empieza a estar ahí, taca, 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 taca. Pero ¿qué crees? Que de repente viene la aflicción, viene la persecución, vienen dos cosas, la aflicción y ¿qué más? Es decir, viene la tristeza. Porque Dios no está diciendo porque tú escuches la tristeza se va. No. Puede venir algo que te haga sentir triste. Puede venir algo que te haga sentir preocupado. Puede venir algo que te haga sentir que estás como inquieto, inseguro. Viene la aflicción. ¿Viene qué viene? ¿Sabes cómo se percibe la aflicción dentro de uno? Para que la próxima vez cuando levantes el teléfono digas, me siento afligido. Porque sientes como que hay un nudo acá adentro. Un nudo. Las personas que ahora padecen ansiedad, que están atravesando problemas de enfermedades mentales, una de las cosas que describen físicamente es que acá sienten como un nudo o un nudo en la panza. Es que ya no tengo hambre, papi, ya no tengo hambre, mamá. No sé, se me fue el hambre. Mi amor, ¿te quieres sentar a comer? No tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera podemos llegar a decir, estoy afligido. Estoy afligido. Tengo la deuda encima. Tengo que pagar el alquiler. Tengo que pagar la tarjeta. Tengo que pagar el préstamo. Ya no quiero ni siquiera ver al kiosquero ni al almacén porque tengo que darle la vueltita. Porque estoy afligido. Estoy afligido. ¿Estoy cómo? Estoy afligido. Ya no quiero ver a mi mamá, ya no quiero ver a mi papá, porque cuando se entere que reprobé la primera vuelta del examen, ahora viene el regreso a clases y estoy por nada de quedarme sin entrar. El otro de la semana pasada creo que fue, ¿no?